En la segunda parte de operaciones con expresiones algebraicas, veremos la multiplicación de polinomios. Para realizar esta operación se utiliza la ley de los signos. Vean que esto de la multiplicación y la división de polinomios, siempre tendremos en cuenta esto. Si nosotros multiplicamos más por más o dividimos más entre más, nos va a dar más positivo. Si multiplicamos un valor positivo por uno negativo, me va a dar negativo. Luego, si multiplicamos uno negativo por uno positivo, me va a dar negativo. Y por último, si multiplicamos un negativo con un negativo, nos va a dar positivo. Entonces, hay que tener en cuenta esta propiedad de los exponentes que vimos anteriormente. Si tienen la misma base, los exponentes se suman. Veamos, tenemos multiplicar menos 5x cubo por 6x a la 9. Entonces, para multiplicar esto, observen una cosa súper importante, que el exponente está con la variable dentro del paréntesis, que sería otra historia si el exponente fuera fuera del paréntesis. Es decir, que tanto el signo como el número como la variable sería expuesta por el cuadrado, o en este caso el cubo que tenemos. Pero acá solo lo tiene la x. Por tanto, decimos menos 5 por 6 nos va a dar menos 30. Y luego, como la base es la misma, es decir, la variable es la misma, y están multiplicando, hacemos uso de esto que habíamos visto, que en este caso los exponentes se suman. Y nos va a quedar x 3 más 9. Entonces, ya realizado esta operación, nos va a quedar negativa, va siempre adelante, negativa, y 3 más 9 nos va a dar x elevado a la 12. Observen el ejercicio. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos menos 3 cuartos de mn por menos 5 tercios de m4 np. Entonces, usamos la misma teoría anterior. Nos va a quedar menos por menos, nos va a dar más. Si se multiplica menos por menos, me va a dar más. 3 por 5 nos va a dar 15. Y luego 4 por 3, 12. Entonces tenemos en ambos paréntesis la m. Entonces nos va a quedar 1 más 4, 5. Nos va a quedar que m estaría elevado a la 5. ¿Ya? La n existe en los dos paréntesis y están elevados a la 1. Entonces 1 más 1, 2. Y por último, P, que no está en el primer paréntesis, le queda acompañado. Ahí hemos resuelto la multiplicación. Ahora, importante, ustedes pueden ver que nos quedó 15 medios.
Entonces, esto lo podemos simplificar. Entonces, por ejemplo, podemos decir, mitad no lo tiene, tercera sí la tendría, que sería 5 y 4. Entonces nos quedaría 5 cuartos. La idea de simplificar las cosas es de hacerla más sencilla la escritura de la expresión. Entonces, nos quedaría 5 cuartos y la expresión algebraica de cada uno de los tres términos que tenemos. Entonces vamos a ver la multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces, estamos multiplicando 7x cuadrado por 5x más 3x a la cuarta menos 3y más 10x. Entonces, en este caso, el paréntesis estaría elevado a la 1, por eso lo podemos multiplicar. Insisto, si está elevado a un exponente diferente de 1, no lo podríamos multiplicar. Entonces, hacemos uso de la teoría que hemos venido viendo anteriormente con los ejercicios. Nos va a quedar 7 por 5, 35. Acá está el cuadrado, acá está la 1, por tanto nos va a quedar x al cubo. X al cubo. ¿Ya? Luego, 7x cuadrado por 3x a la cuarta nos va a quedar 7 por 3, 21 positivo. El signo va a ser positivo. 21x, los exponentes se suman, nos va a quedar x a la sexta. A la sexta. Luego, 7 por menos 3 me va a quedar menos 21. Ahora es negativo, ¿por qué? Porque más por menos da menos. Entonces, la variable es x cuadrado y y. Por tanto, como no son la misma base, quedan los dos, con sus exponentes respectivos, x cuadrado, y. Luego, más por más me va a dar más, 7 por 10, 70, x cuadrado por x cubo, se suman los exponentes y me va a quedar x a la séptima. Acá ya no puedo continuar haciendo operaciones de suma y resta porque ninguno es término semejante. Observen el ejercicio, por favor. Sigamos con otro ejemplo. En este caso estamos multiplicando 2 tercios AB por 3 términos que tenemos en el paréntesis acá. ¿Ya? Entonces, veamos cómo nos queda. Repito, individualmente se multiplica el término de afuera por cada uno de los 3 términos que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, nos va a quedar más por más, más. Por tanto, nos va a quedar 2 por 7, perdón, 2 por 9, 18. Y 3 por 8, 24. Veamos las variables. La variable que se repite es A. Por tanto, los exponentes se suman y me queda A a la cuarta. Y la B queda acompañada. Luego, más por menos da menos. Entonces, vamos a multiplicar los quebrados. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Si hubiera un entero y un quebrado, se multiplica siempre el entero por el numerador y la parte de abajo sigue siendo el denominador del segundo término. Entonces, en este caso, 2 por 15, 30, 30 y 3 por 4, 12. AB, B cuarta. Entonces,
La A no se repite y la B, si se repite, se suman los exponentes, nos va a quedar B elevado a la 5. Luego, más por más da más, ahora es un entero. Entonces, el entero multiplica siempre al numerador. 9 por 2, 18. 18. Y 1 por 3 nos va a dar 3. ¿De dónde salió ese 1? Hacemos de caso que 1 tenemos en la parte de abajo. Entonces, AB, AB. Entonces, acá tenemos que se repiten las dos bases. Es decir, las dos variables. Entonces, en ambos casos, como está elevado a la 1, me va a quedar A al cuadrado, B cuadrado. Entonces, simplificando, saquemos tercera, nos va a quedar, quiero ver, sexta, es decir, podríamos empezar sacando mitad, 9, sería 12, tercera 3, tercera 4. 3 cuartos sería ya simplificado. Esto queda igual, entonces no se toca, simplemente estoy simplificando los coeficientes. Luego, tercera sería 10, tercera de 12 sería 4, menos 10 cuartos de, permítame, 10 cuartos de, esto ya no se toca, solo se copia. Y por último, tercera de 18 sería 6, tercera de 3 sería 1, sería más 6 a cuadrado b cuadrado. Nos quedaría básicamente la respuesta así. Observen el ejercicio antes de pasar al siguiente tema. El siguiente subtema sería una multiplicación de polinomios por polinomios. Vean, vamos a multiplicar x cuadrado menos 5 por 4 menos x. En este caso son 4 multiplicaciones. Es decir, vamos a multiplicar primero x cuadrado por 4, que sería la multiplicación primera. Luego, ese mismo término más x cuadrado lo voy a multiplicar por menos x. Repito, multiplicamos el primer término por los otros dos. Observen que tenemos en este caso ya dos términos. Más, hoy voy a multiplicar el menos 5 por 4. Más, voy a multiplicar el menos 5 por menos x. Lo que nos va a generar otros dos términos. Entonces, nos quedaría la primera multiplicación 4x cuadrado.
4x cuadrado. ¿Ya? Luego, en el segundo, más por menos da menos. Y como es la misma base, los exponentes se suman. Nos quedaría x al cubo. Luego, siguiendo con la tercer término, me va a quedar menos 5 por 4, me va a quedar menos 20. Y por último, menos por menos me va a quedar más 5 por x, 5x. Acá, tal vez 5x. Acá tal vez tendríamos que ordenar la expresión. ¿Cómo se ordena? Va del mayor exponente al menor exponente. Entonces primero el mayor exponente es x al cubo. Luego me va a quedar más 4x al cuadrado. Luego me va a quedar más 5x. Y por último me va a quedar menos 20. Dando esto como resultado de la multiplicación. Acá tendríamos que ver si hay términos semejantes para hacer las operaciones, pero ninguno es semejante. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, tenemos en el primer paréntesis 4 términos y en el segundo paréntesis otros 4 términos. Por tanto, van a ser 16 multiplicaciones. ¿Ya? No se puede reducir ningún paréntesis porque básicamente no son términos semejantes dentro de los paréntesis. Entonces voy a hacer de una sola vez. Voy a agarrar el 2 y voy a ir multiplicando de una sola vez por cada uno de los 3 términos del segundo paréntesis. Entonces me va a quedar 2 por menos 5, me va a quedar menos 10. 2 por 2x más 4x. 2 por 6x cuadrado me va a quedar 12x cuadrado. Acá era, el signo era más. Luego, hoy voy a agarrar el menos 3x por cada uno de los 3 términos del segundo paréntesis. Menos 3x por menos 5 me va a dar menos por menos me va a dar más 15x. Luego, menos 3x por 2x me va a dar menos 6x cuadrado. X cuadrado. Luego, menos 3x por 6 me va a dar menos 18x al cubo. Menos 18x al cubo. X al cubo. Sigamos. Hoy voy a multiplicar 4x cuadrado por los 3 términos del segundo paréntesis. Nos va a quedar más por menos menos 20x cuadrado x cuadrado. ¿Ya? Luego, 4 por 2, más por más da más 8, x cuadrado más x al cubo. X al cubo. Siguiendo me va a quedar 4 por 6, me va a quedar más 24,
X cuadrado más X cuadrado me va a quedar X cuarta. X cuarta. Luego, por último, el último término del primer paréntesis multiplicado por cada uno de los tres términos que tenemos ahí, me va a quedar menos por menos, me va a quedar 25x a la cuarta, x a la cuarta, luego menos 5 por 2 me va a quedar menos 10, x a la quinta, luego menos 5x cuarta por 6 me va a quedar menos 30, x a la sexta. Con ello ya realizamos todas las operaciones de multiplicación. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Ver cuáles son los términos semejantes. Por ejemplo, empecemos en orden. El mayor exponente sería menos 30x a la sexta. No tiene ningún semejante. Sería x a la sexta. Luego, x a la quinta tampoco hay semejante. Lo ponemos menos 10x a la quinta. El que sigue sería el de la cuarta. Acá los tenemos los dos. 24 más 25 nos va a dar 49. X a la cuarta. Luego sería el x al cubo. Solo tenemos 2 menos 18 más 8. Nos quedaría menos 10 x al cubo. X al cubo. Sigamos, x cuadrado, tenemos 12, menos 6, 6, menos 20, menos 14. X cuadrado. Revisemos esta operación. 12 menos 18 me va a dar menos 6. Permítame. 12 menos 6 me va a dar 6 positivo, menos 18 me va a dar 12. Vamos a volver a revisar. 12 menos 6 me da 6, menos 18 me va a dar 12. Es importante revisar las operaciones que vamos haciendo. Vamos con las X. Solo tenemos 4, 4 y 15. Nos va a dar más 19x. Y por último la constante que es 10. Con ello llegamos al final del ejercicio. Aquí ya no podemos avanzar porque no hay términos semejantes. Observen bien el ejercicio. Acá tenemos ejercicios que están en el libro para realizar. Vamos a la siguiente temática. División. Para la división es casi la misma para la regla de los signos. Más entre más da más entre menos da menos, menos entre más da menos y menos entre menos da más. Si lo queremos aprender de otra manera, hablamos de que signos iguales nos generan positivo. Signos contrarios nos generan un valor negativo. Hay que también tener en cuenta la propiedad que si tienen la misma base, los exponentes se restan. Veamos algunos ejercicios.
Monomio entre monomio. Para dividir monomio, primero se realiza la división de los coeficientes y después se aplica la ley de los exponentes para las bases. Si la división de los coeficientes no es exacta, se deja indicar. Entonces, veamos este ejercicio. Me lo voy a llevar a la otra página. Dice, dividir 25a a la quinta más b a la cuarta más c a la sexta entre menos 5a cuadrado b cubo c. Entonces, primero hacemos la división de los valores. 25 entre menos 5 me da menos 5. Y empezamos a valorar. Si usted se fija, todos los exponentes son mayores, por tanto, los de la parte del numerador que el del denominador, por tanto, no nos va a dar un quebrado en cuanto a los exponentes. Entonces nos va a quedar en cuanto a la 5 menos 2 me va a dar 3 a la 3. En cuanto a la b, 4 menos 3 me va a dar 1, simplemente me va a dar b. Y en cuanto a la c, 6 menos 1 me va a dar c a la quinta. Y ya hicimos la división de monomios. Veamos otro ejemplo. Tenemos menos 6x a la quinta y a la sexta por z y menos 15x a la cuarta. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Menos entre menos me va a dar más. Entonces, acá solo podemos decir tercera de 6, 2, tercera de 15, 5. Nos va a quedar 3 quintos. Entonces, en las x, 5 menos 4, nos va a quedar simplemente x. Ustedes pueden observar que en la parte de abajo no hay y, por tanto va a quedar así como está intacta, y a la sexta, y z tampoco hay, nos va a quedar z. Entonces, ahí ya realizamos la división de monomio entre monomio. Observen un momento para pasar al siguiente temático. Vamos a ver polinomio entre monomio. Se divide cada término del monomio entre el monomio. Vean, acá estamos aplicando una regla que se la voy a escribir de nuevo. Dice así. Si nosotros tenemos A entre C, más menos, ya sea que sea suma, que sea resta, B entre C, ustedes pueden ver de que el denominador es el mismo, por tanto, en el resultado va a ser el mismo, y acá nos va a quedar las operaciones de la parte del numerador. Nos va a dar así. Entonces, esta regla se ve en las fracciones, pero hoy lo vamos a usar de derecha hacia izquierda. Es decir, vamos a partir en tantos términos tenga el numerador. Por tanto, tenemos esta fracción. Entonces, 4x cuadrado menos 8x a la cuarta más 12x al cubo entre menos 4x cuadrado.
Entonces, lo que se va a hacer primero es partir en 3 términos, porque 3 términos tiene el numerador. Nos va a quedar 4 x cuadrado entre menos 4 x cuadrado. Luego, más, voy a poner el signo más porque no nos afecta la expresión. Nos va a quedar menos 8 x a la cuarta y abajo nos va a quedar siempre el mismo denominador. Va a quedar el mismo denominador. Más nos va a quedar 12 x a la quinta. X a la quinta. Entonces, ya habiendo partido en 3 términos, hacemos las operaciones de cada uno de ellos. 4 entre menos 4 me va a dar menos 1 y x cuadrado entre x se elimina, entonces sí ponemos el menos 1. Luego menos entre menos me va a dar más, 8 entre 4 me va a dar a 2, x cuarta y x cuadrado se restan los exponentes, me va a quedar x cuadrado. X cuadrado. Luego, más entre menos me va a dar menos, 12 entre 4 me va a dar a 3, x quinta y x cuadrado nos va a quedar 5 menos 2, me va a quedar x al cubo. X al cubo. Y esa sería la respuesta de dividir un polinomio entre un monomio. Observen el ejercicio. Vamos a realizar otro. Ocupamos lo mismo que teníamos en el anterior, la misma regla que ocupamos en el ejercicio anterior. Vamos a dividir, en este caso, hay 3 términos en la parte de arriba y un término en la parte de abajo. Por tanto, vamos a hacer la división en 3 términos. Nos va a quedar 27 a elevado a la quinta entre 6a menos 18 a elevado al cubo sobre 6a. Y por último me va a quedar 2a cuadrado entre 6a. Repito, partimos en 3 términos la expresión. Luego hacemos las operaciones individuales. 27 entre 6 no se puede dividir, entonces se puede sacar tercera. Tercera sería 9, tercera sería 2. Entonces a la quinta entre a
me va a quedar a la cuarta. A la cuarta. Luego, el segundo término, menos 18 entre 6 me va a dar a 3. A cubo a la 1 me va a quedar al cuadrado. Al cuadrado. Luego más mitad 1, mitad 3. Un tercio. Un tercio. Y las variables al cuadrado y a 2 menos 1 simplemente me queda a. Y ahí ya tenemos el resultado. Obsérvenlo. Por último, traten de realizar los ejercicios que tenemos en el libro de la temática que hemos visto. Hasta acá llegamos con la clase de ahora.